sábado, me parece, sábado, sábado, ¿no? Les he enviado un, un circuito, un amplificador diferencial para que simulen y encuentren los rangos, ¿no?, de operación en modo común y en modo diferencial. O sea, desde qué valores hasta qué valores puede acepta ese amplificador diferencial en modo común y en modo diferencial. Esa parte, la teoría de esa parte ya lo hemos desarrollado en las dos clases anteriores. Debería poder haberse hecho esa simulación. Eso lo vamos a revisar en la hora de laboratorio que nos toca después, ¿no es cierto?, a las 11:30, con el grupo B. Eh, este, eh, eso lo vamos a ver en esa hora, y esa no tiene, quedamos en que esa no tenía informe, ¿no es cierto? No, no tenían que presentar ningún informe, nada. Lo que sí es intentar la simulación. Ya, lo vamos a realizar después a las 11:30 lo vamos a realizar la simulación, y debe quedar bien claro esa parte de los rangos de trabajo. ¿Ya? Ahora vamos a hacer esta operación en pequeña señal para encontrar la ganancia del amplificador en modo diferencial, no en modo común, en modo diferencial todavía. No, no, no veamos la ganancia en modo común, modo diferencial. Saben que el objetivo de este amplificador es amplificar la diferencia. Entonces, primero veamos el modo diferencial, o sea, la ganancia en modo diferencial. Y ya tengo preparado el laboratorio que les voy a dejar la próxima, o sea, en la hora, ¿no? En la próxima hora les voy a dejar, vamos a plantear el laboratorio que van a realizar los dos grupos, ¿no? Para el grupo A y el grupo B. Claro, en cada uno en su horario vamos a verlo, pero ya lo tengo preparado. Ese laboratorio sí lo van a presentar la próxima semana. Ese sería su primer laboratorio. Ese sí va a tener nota, va a tener informe, ¿no es cierto? Y ese laboratorio es básicamente encontrar los rangos en modo común, lo que vamos a hacer después. Los rangos de trabajo en modo diferencial también lo vamos a hacer después en forma práctica. O sea, les voy a indicar cómo pueden cómo pueden encontrar, ¿no?, en la simulación esos valores. Y tienen que concordar con los valores teóricos. Y el tercer punto que hay que encontrar en ese amplificador que les voy a dejar del laboratorio es la ganancia en modo diferencial. Hasta ahí nomás. Esos tres valores, esos tres puntos, esos tres valores hay que encontrarlos, esas tres preguntas, esas tres cuestiones hay que encontrar, y ese sería su primer laboratorio, ¿ya? Entonces, como les digo, las dos primeras ya lo hicimos, ya hicimos la teoría, y ahora vamos a ver la teoría para encontrar la ganancia en modo diferencial de este amplificador en base a MOSFET. ¿Ya? Entonces, esto tengan, esta parte de la teoría tienen que entenderlo bien para poder hacer el laboratorio de la próxima semana, de la próxima clase, que lo tienen que entregar, el primer laboratorio, ¿no?, que lo tendrían que entregar la próxima semana. Ustedes saben que el plazo es de una semana para entregar los laboratorios. Ya.
Vamos a empezar entonces. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta de la anterior clase. A ver, de una vez. ¿Cómo se llama? Si el voltaje en modo común es constante y el voltaje diferencial varía en el tiempo, entonces el voltaje G1 no sería también que variaría en el tiempo. Eh, el voltaje en el BSG, vamos a poner mejor acá. Aquí tenemos el voltaje BS, perdón, al revés, ¿no? BGS1, que vendría a ser la compuerta a fuente, ¿no es cierto? Y aquí también podríamos colocar BGS2, que vendría a ser con esta polaridad. Y nosotros hemos llamado a esta entrada, a esa entrada, BG1, y a esta otra entrada, BG2. Este BG1, ambas en general, ¿no? BG1 está conformado por dos señales. Una en modo común, que lo hemos llamado BCM, voltaje en modo común, más una entrada en modo diferencial, que en este caso sería BD medios. Y este BG2 también está conformado por dos señales. Una en modo común, que es la misma BCM, si se da cuenta, no es BCM1, BCM2, no, 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 es la misma señal BCM menos BD medios. Vamos a corregir acá, este hemos llamado BID, ¿no? De entrada. BID medios, medios, ¿correcto? Y la salida es B0D, aquí está. Sí, ingeniero, mi pregunta es, en la señal grande, Ajá, por qué se considera el VG2 si supuestamente varía en el tiempo? ¿No debería ser a Tierra? el BG2, no, O no, el mire, VG1. el BG1 o el BG2, no, 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 mire, esta señal BCM es constante, como dijo al inicio usted, y esta señal BID es una señal la que nosotros queremos amplificar, ¿correcto? Entonces va a ser variable en el tiempo, va a variar en el tiempo este BID. Ahora, esta señal es pequeña, eso es importante, es pequeña, ¿ya? Y es variable en el tiempo. La BCM es un voltaje constante, igual para estos dos casos. Ahora, su pregunta es, Es estas que dos, estas dos señales tienen que estar presentes en ambos circuitos. Lo que nosotros hicimos cuando colocamos esto a tierra era para encontrar los rangos máximos y mínimos del voltaje en modo diferencial. Eso es solo para encontrar los rangos máximos y mínimos, nada más. Pero eh, la señal B y D medios y menos B y D medios no tienen, o sea, ninguna de las dos tiene que estar a tierra. Tiene que haber estas dos señales tanto en BG1 como en BG2. no, no, sí, ingeniero, pero mi pregunta es que en la señal grande, Ya. ahí tenemos VG1 y VG2, y entonces si VG1 varía en el tiempo, ¿por qué se le considera en la señal grande? Si supuestamente debería ir a tierra, ¿no? En la señal grande se considera solo las tensiones constantes. Ay, 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 ay. Ese análisis que hicimos como señal grande estaba incluido los dos. Y todavía, a ver, déjame observar, me parece que en esa señal grande, en ese análisis de señal grande, en gran señal o en señal grande, eh, BG1, BG2, sí, están incluidos las dos señales,
no confundamos, el análisis que se ha hecho en esa señal grande están incluidas las dos señales. No, no se ha llevado ninguna señal a tierra. No confundamos con el análisis en continua o en análisis que se hacía en los amplificadores en base a un transistor. Ustedes hacían dos tipos de análisis, ¿no? En pequeña señal se tomaba las señales variables en el tiempo, y en gran señal se tomaba en cuenta solamente las variables continuas, ¿no es cierto? En este caso no hay ese tipo de análisis. En ese que hicimos en gran señal están incluidas las dos señales, tanto BDC como BID, o sea, como la entrada diferencial. ¿Sabe por qué? Porque si no hay BCM, esos transistores no van a poder, o sea, no estarían en la región de saturación. Por eso hay que considerar el BCM. Ahora, ese BCM puede ser cero, puede ser uno, puede ser negativo. Eso va a depender del amplificador. Por eso la segunda parte era para encontrar los rangos de variación de BCM. ¿Ya? Y usted puede colocar cualquier BCM ahí para ubicar el funcionamiento del transistor. Ese análisis que se hizo anteriormente en gran señal, están incluidas las dos señales. Un poco que se confunde con el análisis que nosotros hacíamos en amplificadores en base a un amplificador, ¿no? Donde nosotros teníamos dos tipos de análisis, en gran señal y en pequeña señal, o en continua, y mejor así, análisis en continua y análisis en pequeña señal. Este análisis en gran señal no es el análisis en continua, no es en ese análisis está incluido los dos voltajes. Ah, ya, gracias, ingeniero. Es que me Ya. confundía por los términos, pues. Claro, claro, sí, 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 entiendo. Ahí ese. Eso va a quedar claro cuando hagamos la simulación. Ahí puede preguntar, esta pregunta va a quedar más, ¿qué se llama? Va a quedar más claro, y ahí podemos entrar en más detalle en este tipo de análisis que hemos hecho. ¿Cuál es su apellido? Coipocoa. Caipo, ya. Ahí señor Caipo, vamos a tratarlo, ¿ya? O sea, nuevamente esa parte para que quede claro, porque no puede quedar estas lagunas, porque no van a poder hacer su primer laboratorio, y también para el examen, ¿no? Cuando se les pida obtener valores, los rangos de variación. Si no queda claro esta parte, lo van a hacer mal. Entonces, hay que todos estos detalles tienen que estar bien claros. Entonces, esta pregunta lo vamos a dejar ahí, lo vamos a volver a tocar. Vamos a lo que es operación en pequeña señal para encontrar la ganancia del amplificador diferencial. En este caso, lo que hacemos es retirar los modos comunes, ¿correcto? Y vamos a tener entonces como entrada solo el modo diferencial. O sea, vamos a aplicar el teorema de superposición, ¿no es cierto? Entonces, en la entrada vamos a tener solamente esta entrada. BI de medios para BG1, y para BG2 menos BI de medios. Así quedaría nuestro circuito. ¿Ya? Retiramos el análisis es cuando nosotros vemos el análisis operación en pequeña señal, lo que hacemos es obtener un circuito equivalente para poder realizar el análisis, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener aquí en este lado nuestro circuito
para pequeña señal. Eso significa que las fuentes de corriente tienen que estar abiertas, las fuentes de tensión a tierra, y solo tomar en cuenta la señal en modo diferencial. Entonces vamos a volver a dibujar aquí el circuito para, para análisis en pequeña señal. Tiene que ser el mismo circuito. Entonces este punto va a tierra. ¿Listo? La fuente de abajo, circuito abierto. Entonces vamos a colocar aquí como que va y hay una corriente que va a ir ahí, ¿no? Eso no es necesario para análisis en pequeña señal. Y este sería nuestro circuito equivalente, ¿ya? Y se retiran las fuentes de modo común. Se retiran esas dos fuentes que son continuas. Y tenemos solo este circuito. ¿Listo? Por este transistor, acá nos está faltando, que es un transistor, perdón, claro, es un MOSFET de tipo de canal N, ¿no? Por este transistor va a estar circulando una corriente en este sentido. Esa corriente es igual a Gm por BID medios. Eso se encontró en el análisis en gran señal que hicimos nosotros. A ver, cheque su análisis en gran señal. Cuando, o sea, lo llamamos en gran señal, ¿no? Eso significa que estamos tomando la mayor cantidad de entrada para poder amplificar. O sea, ¿cuál es el rango total? Y de ahí lo hemos linealizado. Y cuando linealizamos, resultó que la corriente por el transistor, por uno de los transistores, es 2 veces o Gm por BID medios. Eso es lo que salió. A ver, si tienen ahí sus copias, vamos a ver de dónde sale este valor. Miren, la corriente ID1 en el análisis en gran señal salió así. I medios más I sobre B0B, eso lo deben tener ya, por BI de medios, por la raíz cuadrada de 1 menos BI de medios dividido entre B o B. Todo esto al cuadrado, ¿no es cierto? Y en el caso de la corriente de ID2, la que circula por el transistor 2, es lo mismo, solo que acá menos, nada más. Es 1 menos BI de medios dividido entre el B o B, todo esto al cuadrado. Eso es lo que nos salió en el análisis anterior. Entonces, para poder linealizar, porque este UNCIS, acá se observa que la corriente ID1, en función del voltaje BID, es no lineal, ¿no es cierto? Acá tienen la raíz, dentro de la raíz cuadrada, BID. Entonces, esta función es no lineal. Para linealizar, lo que se ha hecho es BID medios sea mucho menor que BOB. Al hacer esto queda en cero. Todo esto se elimina.
Esa es la linealización, ¿no? I de 1 va a quedar entonces como I medios más el I sobre el B0B por BI de medios. Ya es lineal el sistema. I de 2 quedaría igual a I medios menos I sobre B0B por BI de medios. ¿No es cierto? Así quedaría. Eh, cuando hacemos análisis en pequeña señal, hemos retirado todo lo que es continua, ¿correcto? Por lo tanto, estas señales corresponden a la polarización del circuito. Entonces, la corriente ID, para nuestro caso, ID1 o ID2, va a ser igual, solo con signo cambiado, va a ser I sobre BOB por BI de medio. Y este I sobre BOB es la transconductancia, BGM, del transistor. Por eso acá colocamos que la corriente es GM por BI de medios, es la que está circulando por el transistor 1. Y en el transistor 2, voy a cambiar el colorcito, va a estar circulando una corriente negativa, o sea, en la otra dirección, según esta ecuación. Va a estar en este sentido, que va a tener el mismo valor. ¿No es cierto? BI sobre, perdón, GM por BI de medios. El mismo valor en ese sentido. Eso sucede cuando tenemos el modo diferencial, ¿no? Se desbalancea el circuito. O sea, lo que circula en un lado tiene que circular por el otro. O sea, vamos a tener eso es lo que se ha obtenido en esa análisis en gran señal que se hizo, de que la corriente que desciende en un transistor, en el otro tiene que elevarse. Si en el otro se eleva, el otro se baja, ¿no? Así es como funciona el amplificador diferencial. Entonces tenemos ahí una corriente GM, BI medios. ¿Listo? Ahora, hagamos el circuito o el circuito equivalente del transistor para pequeña señal. El modelo equivalente del transistor para pequeña señal. Se haría el siguiente paso. Esto borramos, esto es el... ¿Ya? Entonces, para este caso de amplificador, eso depende del texto donde revisen. Hay unos que utilizan el modelo pi para el transistor. Hay otros que utilizan el modelo T. Hay otros que utilizan el modelo híbrido. Hay diferentes modelos, como ustedes saben, del transistor. El más sencillo para aplicar para este tipo de amplificador es el modelo T del transistor. Entonces, aquí vamos a aplicar el modelo T, aquí mismo. Aplicamos el modelo T. Tenemos entonces nuestra resistencia RD. Aquí viene la fuente de corriente en este sentido del primer transistor, ¿no? Esa fuente va a ser GM por BI de medios, la corriente que está circulando. Y luego viene la 1 sobre GM, la resistencia de salida vista por este transistor. Igual para el otro lado. Para el otro lado, entonces, tenemos tierra, la resistencia RD, y aquí la fuente de corriente en el otro sentido, porque es negativa, y su resistencia. Este es el modelo T. Revisen en sus copias que tengan cuando han visto el amplificador en base a un transistor.
Ahí se ven los modelos que se aplican para los diferentes transistores, ¿no es cierto? Hay, como le digo, modelo pi, modelo T, modelo híbrido, hay 3, 4, 5 tipos de modelos de transistor. Para este caso, bueno, acá también tenemos GMBI de medios, ¿no es cierto? Es la misma corriente que está circulando. Y las dos fuentes es un cortocircuito. ¿No? Ese sería el circuito equivalente para pequeña señal. La entrada BI de medios estaría en este punto. Y la menos BI de medios sería en este punto. La salida se toma en estos puntos. Tenemos 3 salidas. 1, 2 y la diferencia. 3 salidas. La B0, B de 1 hemos puesto, B de 1. B de 1, la salida B de 1 va a ser igual en este punto. Va a ser igual a si viene la corriente en este sentido, menos, ¿correcto? Menos GM BI de medios por RB. Y en el otro caso, la salida BD2 va a ser igual a positivo, más GM, la corriente BI de medios, por RB. ¿Listo? Y aquí viene la diferencia con esta polaridad. Este es el B0D. Ese B0D es la diferencia de esas dos señales. Vamos a colocar por acá. B0D vendría a ser B de 2 con esa polaridad, ¿no? B de 2 menos B de 1. Entonces, menos con menos, más sería la suma, ¿correcto? Entonces, el 1 medio se va y solo nos queda que B0D va a ser igual a GM por BID por RD. Ya, ese es nuestro circuito equivalente. Ahora encontremos la ganancia en modo diferencial. Y aquí está ya fácil encontrar. Prácticamente ya lo hemos encontrado. Ustedes saben que la ganancia en modo diferencial, AD, vamos a llamar, ganancia en modo diferencial, es la salida de 0D dividido entre B y D medio. B y D nomás, B y D. Entre no B y D medios, porque B y D medios significa las entradas. B y D es la entrada al amplificador diferencial. Entonces, de esta última ecuación, despejando B0 sobre B y D, tendríamos que la ganancia en modo diferencial es GM por RD. Y ya está. Esa es la respuesta. Esa es la ganancia en modo diferencial. GM por RD. Eso es todo. Entonces, analizando la ganancia en modo diferencial va a depender de dos valores, ¿no? De GM, que es la transconductancia del transistor, es un parámetro interno, GM, por RD. Y RD es la carga. Entonces acá, si ustedes quieren, si les piden, por ejemplo, una ganancia de 500, diseñar un amplificador con una ganancia de 500, necesitan GM o RD, ¿no es cierto? Uno de los dos valores necesitan conocer. No pueden los dos valores tenerlo, que sean desconocidos, porque tendrían que aplicar un criterio para poder
para poder diseñar ese amplificador con una ganancia en modo diferencial, digamos, de 500, ¿no es cierto? Entonces vamos a darnos, por ejemplo, un valor para RD. Para 10K, vamos a suponer, para RD 10K, encontrar una ganancia en modo diferencial de 500. De ahí despejan Gm por RD igual a 500, conocen el RD y obtienen la transconductancia del transistor Gm. ¿Ya? Entonces, en el simulador, nosotros tenemos que poner esa transconductancia al transistor que estamos usando. Como le repito, esta transconductancia Gm tiene un valor, o sea, está dado en función del Kp, del Kn, en el caso del tipo de canal N, está dado en función del ancho del canal, de la longitud del canal, tiene una fórmula, ¿no es cierto? Incluso hasta interviene la capacitancia del óxido, o sea, del dióxido de silicio, la capacitancia del aislante que está en la compuerta. También interviene la movilidad del electrón. Todo eso incluye el Gm. ¿Ya? Esos parámetros, la movilidad del electrón, todos esos parámetros, ya cuando compran un transistor, esos parámetros ya tienen un valor. Ustedes no pueden modificar, ¿no es cierto? No pueden modificar. Por eso, por ese motivo, por ejemplo, si usted le pide acá una ganancia de 500 para 10K, van a encontrar un GM, tendrían que buscar un transistor que tenga un GM parecido para poder armar ese circuito y obtener una ganancia de 500, ¿no es cierto? En nuestro caso, como es simulación, nosotros vamos a cambiar al transistor esos parámetros, vamos a encontrar los parámetros internos del transistor y vamos a cambiar para obtener un GM de ese valor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. En el caso de que tengamos el GM del transistor como dado, entonces conseguimos una resistencia RD para esa ganancia de 500, ¿no es cierto? Bien. Ahora, aquí tenemos el siguiente problema. Justo vamos a pasar a ese punto. Lo que se quiere de un transistor es que AD sea bastante elevado. O sea, el objetivo que se busca de un amplificador diferencial es que su ganancia sea grande. Teóricamente, infinito. Ese es un amplificador ideal, ¿no es cierto? Que tenga una ganancia infinita. Eso, ¿cómo logramos elevar esta ganancia? ¿Cómo se logra elevar? La única forma es elevando el valor de la transconductancia o elevando el valor de la carga RD. ¿No es cierto? RD, según el circuito que nosotros que estamos analizando, es una resistencia que nos representa la carga, ¿no es cierto? Nos representa la carga. Esa carga, o sea, no la manejamos, ¿no? O sea, lo que se quiere, o sea, lo que se busca es elevar esta resistencia RD para elevar la ganancia en modo diferencial. ¿Cómo elevamos RD? Dado que Gm es la transconductancia, va a depender de los parámetros internos, tendría que construir un transistor ustedes, ¿no? Diseñar un transistor para ese valor. En la simulación lo vamos a hacer, pero en la práctica es un poco complicado eso, ¿no es cierto? No van a poder modificar los parámetros internos del transistor. Lo que sí vamos a poder es modificar el valor de esta carga, RD. Entonces, para obtener una ganancia en modo diferencial elevada, nuestro primer intento va a ser entonces elevar RD. ¿Ya? ¿Cómo elevamos el RD?
Entonces, en lugar de RD, vamos a colocar una carga activa. Y con eso vamos a elevar RD. A ver, ¿cómo sería eso? Carga activa o carga... Sí, carga activa. No, acá le he puesto carga. Carga activa es su término. Aquí tenemos nuestro amplificador. Lo voy a copiar de acá para no estar copiando cada vez. Así es más fácil. Acá está nuestro amplificador. Ahí, para... Listo. En lugar de RD vamos a poner una carga activa. Entonces, borramos la carga RD, borramos. Y colocamos una carga activa. La carga activa es las fuentes que hemos visto en la primera parte, eso nos sirve, ¿no? Que acá en la parte de abajo, por ejemplo, tenemos una fuente de corriente. Ahora vamos a colocar otra fuente de corriente en como carga. Esa es una carga activa, la fuente de corriente. Entonces, esa fuente de corriente lo vamos a hacer de esta manera. Esta es nuestra fuente de positiva. Y aquí colocamos la fuente de corriente. Esta fuente de corriente tiene que estar construido con un MOS de tipo P. No puede ir ahí un MOSFET tipo N, porque la corriente tiene que venir hacia abajo. ¿Ya? Esa es la configuración y este es un cortocircuito. Y en este lado tenemos otro MOSFET, canal P. Y la salida va a nuestro circuito. Vamos a llamar a este Q1, Q2, Q3, Q4, ¿no es cierto? 4. Ya, ese es ahora nuestro circuito. Borramos esto. Acá vamos a hacer el análisis con esta carga. Y esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, o sea, en su próximo laboratorio. Esto es lo que tienen que construir, lo que tenemos ahí. Eso vamos a construir. Lo vamos a plantear en la próxima hora, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esta simulación? ¿Cómo es que vamos qué parámetros vamos a modificar? Acá ya no hay R's, si se dan cuenta, no hay R. En este caso, no es posible tener dos salidas. La salida lo tomamos como B, este B de 2, nada más. Esa salida nada más se tiene que tomar.
no se puede tomar las dos salidas ni el modo diferencial. Pero lo mismo, ¿no es cierto? La salida B01, B0 o BD1, BD2 es la mitad de la salida B0B. O sea, es mayor, es menor. Pero al hacerlo infinito la ganancia ya no hay mucho problema. Veamos, tenemos este amplificador entonces con carga activa. Hemos retirado las resistencias y hemos colocado la carga activa. ID1, a ver, vamos a hacer el análisis. ID1, claro, ID1 va a estar conformado por dos señales. La I medios, que es su corriente de polarización, más una corriente diferencial ID. La ID2 igual, dos señales, I medios, su corriente, menos la corriente ID diferencial. Una sube, otra crece, es la misma corriente, es la que nosotros tenemos. ID3, la corriente que circula por el transistor 3, va a ser la misma corriente que ID1. Es igual, ¿no es cierto? Porque esta corriente que circula por aquí, porque esta es la ID3. Esa sería la ID3. Y esta es la ID1. ID1. Esta corriente asumimos, claro, es prácticamente cero, ¿no? No hay necesidad de corriente en la compuerta para que los transistores estén trabajando. Esa corriente es solamente para la activación, se requiere una pequeña corriente y después se hace cero, ¿no? Entonces, esta corriente es cero, por lo tanto, ID3 es igual a ID1, es la misma corriente. Entonces, ID3 va a quedar como I medios más la corriente ID. ID4, la otra corriente, sabemos por la fuente de corriente que hicimos, es igual a ID3, ¿correcto? Entonces va a ser igual a I medios más la corriente ID diferencial que va a circular por ambos trajes. Es la misma corriente, ya hemos analizado en la anterior. Esta es la corriente modo diferencial pequeña, ¿no? pequeña señal. Y medios corresponde a la corriente de polarización. Ahí están incluidas las dos corrientes aquí. Su compañero dirá, pero yo no veo BCM. ¿Cómo es que genera I medios? Este BCM, por eso vamos a aclararlo bien y vamos a hacerlo en el laboratorio, o sea, en la simulación. Este BCM puede tomar valor cero. Va a depender del rango de trabajo, es lo que se quería encontrar, el rango. Pero puede darse el caso de que sea cero el BCM. En ambas entradas, ¿no? El BCM cero. ¿Qué pasa si el BCM es cero? Entonces es como que estuviera presente en este caso, ¿no? O sea, no está o no está, va a dar igual. Puede tomar BCM también valor 1, valor 2, eso va a depender del tipo de amplificador que estemos diseñando, ¿ya? Entonces el BCM está presente ahí, pero eso es una tensión para polarizar el circuito. Eso lo vamos a ver después. Entonces, no se preocupe por BSM, pero ese genera el I medios. ¿Qué más? Ahora hagamos lo mismo que anteriormente hicimos. Hagamos este circuito el equivalente para pequeña señal. Para hacer este análisis, en el otro también deberíamos hacerlo, a ver si podemos. Sí se puede, miren.
lo hemos borrado, pero vamos a regresar para el anterior amplificador y vamos a hacer el análisis. Nosotros, miren, ya lo he borrado, pero vamos a tener que dibujarlo nuevamente. Nosotros cuando hicimos de este amplificador, ¿no? su equivalente para pequeña señal, hicimos esto. Tomemos solamente el BD2, ¿ya? Esta parte como salida. Hicimos esto. Tierra. Viene la resistencia RD. Aquí es la salida BD2, la salida diferencial 2. Y aquí lo reemplazamos por una fuente de corriente, en este sentido, ¿correcto? Y su resistencia equivalente 1 sobre Gm. No usamos Gm1, Gm2, porque tenemos que asumir que los dos transistores son idénticos, o sea, tienen la misma transconductancia a tierra. Es lo que hicimos, ¿no es cierto? Y aquí venía el voltaje de entrada, menos VID medios. Ese era nuestro circuito equivalente. Luego, la parte, si se acuerdan, revisen, esto no lo pusimos a tierra, sino acá venía el otro circuito, con su fuente de corriente a tierra, ¿no es cierto? Este punto es como si fuera una tierra, en realidad no es tierra, es una tierra virtual, porque si ustedes ven, esta parte del circuito es idéntica a la otra parte, por lo tanto este punto es 0 voltios, o sea, corresponde a 0 voltios. Y eso se puede tomar como una tierra virtual. Entonces colocamos, en lugar de todo esto, colocamos tierra ahí, es lo mismo. Entonces, ¿a qué se reduce el análisis de este amplificador? Solamente se reduce a un amplificador de un transistor. ¿Cómo era su corriente de este? Era Gm por VID medios. Esa es la corriente, ¿no es cierto? Vean, BD2, ¿a qué va a ser igual? Miren, aquí. BD2, ¿a qué es igual? A Gm VID medios por RD. ¿Ah? Y de ahí podemos obtener la ganancia en modo diferencial. AD es la salida BD2 dividido entre B y D, en modo diferencial. Sería igual a Gm medios por RD. Si hacen el mismo análisis en la parte izquierda, les va a dar una ganancia. Este sería con respecto al BD2, ¿no? O sea, la ganancia en modo diferencial, pero de la salida BD2 nada más, que vendría a ser la mitad. El anterior nos salió Gm por RD. Esta es la mitad. Y el otro va a ser la otra mitad. Y la diferencia de los dos les da el doble, Gm por RD. Entonces, se puede analizar también este amplificador como si tratara de un solo amplificador con una sola salida, pero tenemos la salida en modo diferencial. Esto hacemos lo mismo. Para el otro circuito vamos a hacer lo mismo para el que estamos analizando. Solamente vamos a tomar la salida del BD2. No hay que hacer el circuito equivalente para para los dos lados. Suficiente para uno solo, ¿correcto? Entonces vamos a colocar tierra, BDD. Para eso va a tierra. Luego viene una fuente de corriente. ¿En qué sentido? Hacia abajo. Estamos en el transistor Q4, ¿eh? Estamos acá. Viene hacia abajo. Esa fuente de corriente tiene el mismo valor
que la fuente de la corriente que está circulando por Q2, que es GM BD medios, ¿no? Ya eso lo hemos encontrado, es la misma corriente. ¿Ya? Luego, la transconductancia, perdón, aquí no. Aquí usamos el modelo pi. Acá vendría su resistencia R04. Este es el modelo pi. No usamos el modelo T, sino el modelo pi del transistor. La corriente es GMB de medios y en paralelo el R04, su impedancia R04. Es igual, en el otro caso se usa la transconductancia y en este caso el R04. Está en paralelo y el otro está en serie. ¿Listo? Luego, ¿qué viene? El transistor 2, que también es una fuente de corriente hacia arriba. ¿Se acuerdan, no? La fuente del transistor 2 es, perdón, la corriente que generábamos en el transistor 2 es hacia arriba, dado que en el otro está generándose hacia abajo, o sea, una crece y otra desciende. Entonces este está hacia arriba, tiene el mismo valor, GM, B de medios, y aquí colocamos su equivalente pi, que sería R0 o 2, o sea, del transistor 2. A tierra. La salida la estamos tomando de este punto. Este es nuestro BD2 que hemos llamado, la misma salida. Ese sería el circuito equivalente para, para un solo lado, ¿no es cierto? No es necesario tomar, como en el anterior caso, se analizó también que se puede tomar un solo lado para analizar la salida de un solo lado, o sea, el modo diferencial, pero en una salida nada más, no en la diferencia, sino en una salida. Entonces hacemos lo mismo, pero acá tomamos ya no el modelo pi, el modelo t, sino se coloca el modelo pi, nada más, tenemos esto. Esto mismo lo podemos redibujar de esta manera. Tenemos aquí la fuente de corriente, de este que sea tierra, el de arriba, ¿no? Estamos en el de arriba, viene de tierra hacia arriba, entonces esto tiene esta dirección de valor GM BD medios. Luego una resistencia R04 en paralelo, ¿no? El otro viene, mire, de tierra hacia arriba también, entonces tiene esta dirección y tiene el mismo valor, GM BD medios, con su impedancia R02. Son las impedancias internas de los transistores. Ya saben, estas impedancias para este modelo, el R04, el R02, revisen sus modelos, hay sus equivalencias también de cada resistente deben ser elevadas, ¿no? Dado que está en paralelo con las fuentes de corriente, estas resistencias son elevadas. Y acá está el voltaje de salida, BD2, D2 que le llamamos nosotros. ¿Listo? Ahora podemos encontrar BD2. BD2, ¿a qué es igual? No es igual a la suma de las dos fuentes de corriente multiplicados por la impedancia. Entonces la suma, como son iguales, o sea, la mitad a mitad sería GMB. GMBD, nada más, ¿no es cierto? Por R02 en paralelo con R04. Entonces acá podemos encontrar la ganancia en modo diferencial, es la salida BD2 dividido entre BD.
que es Gm, multiplicado por esa resistencia en paralelo. ¿Ve? Ahora mire, nuestra ganancia es Gm, antes era Gm por Rd, en el caso cuando teníamos resistencia. Acá es Gm, el R02, que es la resistencia interna del transistor 2 de salida, en paralelo con R04, que es la resistencia interna de salida del transistor 4. ¿Ya? Vamos a suponer que R02 y R04 son elevadas, esas resistencias, son iguales, entonces va a dar la mitad de esa resistencia elevada, la ganancia. ¿Correcto? Mire, en lugar del RD, ahora están las resistencias internas de los transistores. Entonces la ganancia del amplificador se ha elevado extremadamente en 100, en 200 o hasta en 1000 veces al anterior caso. Puede elevarse, ¿no? Puede elevarse a esos valores. Va a depender de esas resistencias internas. ¿Ya? Entonces, colocar ahí una fuente activa, una carga activa, eleva la ganancia del amplificador diferencial. Conviene colocar ahí una carga activa. Y eso es lo que hemos hecho. Ahora va a depender íntegramente de los parámetros del transistor la ganancia. Yo les digo, obtengan una ganancia de 500 o de 1000, digamos, ¿no? ¿Qué tienen que modificar? Los parámetros del transistor. No hay otra forma. El ancho del canal, la longitud del canal, o ¿qué otro parámetro? El voltaje de umbral, otro parámetro que La resistencia de salida. no, pues, la resistencia de la carga todavía, la carga está, miren, miren. La carga está acá. Perdón, mi salida, ¿no es cierto? Acá vas a poner tu carga. Esa es tu carga, RL. Todavía estamos viendo, analizando sin esta carga, como si fuera circuito abierto. Va a depender de los parámetros internos del transistor, esa ganancia, como se ve aquí. A ver, ¿qué parámetros vamos a modificar para poder obtener esa ganancia? Sigamos analizando. Acá ya está claro que ya no depende o sea, está en circuito abierto, es correcto, porque al poner esa carga, va a estar en paralelo esa carga, ¿no? Va a depender siempre de esa carga. Pero lo que queremos es la ganancia del amplificador, ¿ya? Que en el otro caso, esa resistencia era necesaria para que funcione el transistor. Sin esa resistencia no funciona el amplificador diferencial, en el primer caso que hemos visto. Al colocar esa resistencia estamos limitando la ganancia. Nosotros ahora colocamos una carga activa, estamos elevando la ganancia, ¿ya? Eso es lo que se quiere. Ahora, miren, ¿cómo podemos, hasta acá ya está claro. AD, por acá continuemos. La ganancia en modo diferencial va a ser igual a GM dividido entre 1 sobre R02 más 1 sobre R04. ¿No? Es lo mismo, en paralelo. Esto significa GM sobre 1 sobre R2, la conductancia G02, más la conductancia G04, las conductancias de cada transistor. ¿Está bien? Es lo mismo. Sigamos. Gm es igual a 2 veces la raíz cuadrada de Kn por la corriente de drenador. Ese es su valor de Gm. Depende de Kn y del parámetro Kn es la
¿Cómo lo llaman? Esa es la transconductancia, este sería Ahora, eso, a ver, vamos a ver bien en la parte de, cuando veamos el modelo, claro, el modelo en el laboratorio, ahí se ve todos estos parámetros, ¿ya? Todos estos parámetros y sus nombres. Eso de acuerdo al ORCAD que vamos a utilizar. Aquí depende de KN y de ID. Ese es el GM, ese es su valor de GM. Esto va a ser igual, metamos adentro, el 2 sería raíz cuadrada de 4 veces KN por la corriente del drenador, ¿no es cierto? ¿Qué corriente tenemos en el transistor? A ver, 4 veces KN. ¿Qué corriente tendríamos circulando en el transistor? Esa es la corriente ID. ¿No sería la I medios? ¿No es cierto? Esa es la corriente continua, I medios. ¿Ah? Entonces GM va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces KN. Este parámetro hay que aclararlo bien. Y esta I es la fuente de corriente. Esta es la fuente de corriente que nosotros generamos, ¿no es cierto? El valor de la fuente de corriente que nosotros vamos a generar en la parte de abajo. Ya. ¿Qué más? G02, la conductancia del transistor, es igual a lambda 2, que es otro parámetro del transistor. Todos son parámetros internos. El lambda 2 es la modulación del canal. Modulación, en este caso del transistor 2. Modulación del canal 2. Todo esto en el ETE, ¿ya? En la parte del laboratorio, hay que se aclare todos estos parámetros. ¿Cuál es, cómo es y cómo modificamos? Por la corriente ID2, que vendría a ser lambda 2 por I medios, ¿cierto? Porque hemos dicho que por la corriente ID2 es la corriente continua que está circulando de polarización y medios. Ese es G02. Igual el G04, entonces, podemos encontrar como lambda 4 y medios, porque la corriente es la misma. Ahora reemplacemos los valores. Entonces tendríamos la ganancia en modo diferencial, va a ser igual a GM, ¿qué cosa? ¿Dónde? Acá está, GM, la raíz cuadrada de 2 veces KN por I, dividido entre G02 más G04, tenemos los dos, sería I medios por lambda 2 más lambda 4, que vienen a ser las modulaciones del canal. El I lo podemos despejar, o sea, sacamos el I de la raíz cuadrada y lo eliminamos con el I de abajo y nos va a quedar un solo I y nos va a quedar finalmente 2, ¿correcto? El 2 de arriba lo subimos, 2. Raíz cuadrada de 2KN dividido entre I, porque se va 1, ¿no? Está bien, por 1 sobre las modulaciones. Listo. Esa es la ganancia del amplificador. Vean, depende de la fuente de corriente I.
que es la fuente. Nosotros tenemos que, en el diseño, nosotros tenemos que colocar un valor a esa corriente, o sea, esa corriente es conocida. Depende del parámetro Kn, que es se llama transconductancia del MOSFET N. El Gm la llama transconductancia, pero Kn es como cuando vamos a ver los parámetros, ahí llaman transconductancia del MOSFET de canal N, el Kn. Y también vamos a ver a qué es igual, ¿no? Y 1 dividido entre las dos, modulaciones del canal 2, del transistor 2, y la modulación del canal 4. Estas modulaciones y el KN y las modulaciones lambda 2, lambda 4 pueden ser modificadas en el modelo del transistor del ORCAD. Está para modificarse. Por lo tanto, acá tendríamos ya la fórmula para encontrar la ganancia que ustedes quieran. 500. ¿Cuánto le ponemos de lambda 2? ¿Cuánto le ponemos? Si los dos transistores son iguales, entonces consideramos las dos lambdas iguales, ¿correcto? Le ponemos el valor de I y le ponemos un valor a KN. Y eso nosotros podemos colocar en el modelo del transistor y debemos tener una ganancia del valor que nosotros deseamos en la salida, ¿no es cierto? Ese es un amplificador diferencial MOSFET. Ya, ¿qué más tenemos? Nada más. Terminamos entonces el amplificador diferencial MOSFET hasta acá, ¿no? Nos falta encontrar el modo común, que lo vamos a hacer posteriormente. Pasaríamos a desarrollar el amplificador diferencial en base a BJT, que es lo mismo que hemos hecho ahora, solo que van a cambiar ciertas cosas, ¿no? En lugar de corriente de tensión, pero el análisis es el mismo, ¿ya? Eso lo desarrollaremos ya para la próxima clase. Es un amplificador, y lo vamos a hacer todo en una sola clase, porque ya conocemos qué tenemos que analizar para encontrar todo lo que nosotros estemos buscando en el análisis del amplificador. Vamos a hacer lo mismo exactamente. Aquí no es necesario encontrar la impedancia de entrada, ¿no?, del amplificador. ¿Por qué razón? Obvia, porque no es infinita. No hay corriente en la entrada, por lo tanto la impedancia es infinita de entrada. Y la de salida vendría a ser el paralelo de R02 con R04. Su ganancia es, ahí está, en función de los parámetros del transistor. ¿Bien? Eso es entonces el análisis de un amplificador diferencial en base a este tipo de tecnología. Hemos aplicado 2 transistores de canal N para la amplificación del modo diferencial y 2 transistores canal P para la fuente de corriente. Este tipo de tecnología se conoce como CMOS, ¿no? MOS complementario, o sea, estamos aplicando 2 MOSFET complementarios que son los de tipo P. ¿Ya? Entonces, cuando encuentren ahí amplificador CMOS, indica eso, significa eso, de que están utilizando los 2 tipos de MOSFET. Y donde encuentren en el datasheet, digamos, de un amplificador, que diga un amplificador BiCMOS, BiCMOS, así. MOS, CMOS, hay todas estas tecnologías. Y BiCMOS. 3 tecnologías. MOS, solo en base a MOSFET de canal N, que es lo que hemos visto en la primera parte, ¿no?, con resistencias. CMOS, acá utilizamos los 2 MOSFET, el complementario y el de canal N y el de canal P. Y el BiCMOS es otro amplificador donde se utiliza los 3 transistores, el complementario, el de canal N, el complementario y
el bipolar. Por eso se llama tecnología BiCMOS. Ahí está en los amplificadores. ¿Qué tipo de amplificador? Es un BiCMOS. Está usando los tres transistores. ¿Es un CMOS o es un MOS simplemente? ¿Ya? Eso. Bien, entonces, ¿qué hora estamos? Hasta las 11:30 teníamos, ¿no? A las 11. Perfecto. A ver, vamos a preguntas. Si tuvieran preguntas. Ingeniero, yo tengo preguntas, pero de la simulación. Ya, lo vemos eso veamos terminemos con este tema de análisis de pequeña señal. En la simulación, o sea, tú eres del grupo A, del grupo B, laboratorio. Del grupo B. Entonces vamos a tener a las 11:30, ¿no? Empezamos. A las 11:30. Ahí vamos a aclarar todo esta parte la primera parte, ya, no se preocupe. Que todo tiene que estar claro, porque si no, no se puede avanzar para todos, ¿no? Para todos tienen que estar claro esto. Eso es lo que vamos a hacer con los amplificadores diferenciales, ¿eh? Ese tipo de análisis, con los dos tipos. ¿Ya? Este ya se terminó, ahora lo que hay que hacer es la eh, simulación. Como le digo, el primer laboratorio es encontrar los rangos de trabajo en modo común, rango de trabajo en modo diferencial y la ganancia en modo diferencial, así como el análisis que hemos hecho. Y el circuito ya les voy a proporcionar, lo voy a colgar ya con la fecha de entrega de una semana. Entonces, eso lo tenemos que ver en el laboratorio para el grupo A hoy día, para el grupo B hoy día y el grupo A mañana. Entonces, que quede claro cómo vamos a hacer, cómo modifico los parámetros, todas esas cosas, para que puedan hacer su simulación y su informe. En el informe no envíen simulaciones, ¿no? No es necesario, porque a veces las versiones son diferentes. Yo lo que necesito son resultados, nada más. En la primera parte, tres partes, ¿no? Consiste el informe. La primera parte a objetivos, que es lo que se trata de conseguir con el laboratorio. En la segunda parte pueden hacer la simulación, cómo se ha logrado la simulación, cómo se han hecho los cálculos. Y en la tercera parte, resultados. Lo que ha votado el ORCA lo pegan ahí, más capaz un cuadrito de comparación con lo que es teoría, resultados teóricos, con los resultados simulados. Nada más, es todo. No incluyen teoría, nada de esas cosas. Eso lo vemos acá. Ya. ¿Qué más? Mejor dicho, ¿tienen preguntas acerca de lo de la simulación, lo de los modo común y modo diferencial? Lo vemos a las 11:30 en el laboratorio. Esta parte de pequeña señal, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta. ¿Está claro entonces? Ingeniero, yo tengo una duda. A ver. Es sobre el KN. El KN, ese dato, Sí. sí, Ajá. acerca del KN, si me lo tiene que proporcionar Sí. o cómo puedo yo obtener. Veamos. Existen, vamos a ver acá ya. La corriente en un MOSFET, en general estamos hablando, no el amplificador diferencial, olvídate, en la corriente en un MOSFET ID, la corriente de drenador, está dado de acuerdo a la región donde vas a trabajar. Si está en la región lineal, está en la región no lineal o está saturado.
Nosotros todo este análisis lo estamos haciendo como que el tránsito, asumiendo que el transistor está saturado. Entonces, vamos a trabajar en la región de saturación. Esa corriente ID está dado por la siguiente ecuación, de la siguiente manera. Un medio KN, N es porque el MOSFET es de canal N, ¿eh? KN, entonces vamos a poner como si fuera canal N. KN prima, cuidado, el otro es KN, este es KN prima, es diferente, no es el mismo. Por el ancho del canal dividido entre la longitud del canal, todo esto multiplicado por el voltaje de la compuerta con respecto a la fuente, menos el voltaje de umbral. En este caso, como es canal N, se coloca BTN. Si es canal P, BTP, o simplemente BT, bueno, al cuadrado. Todo esto por 1 menos el voltaje en el drenador, o sea, en el drenador fuente, BDS, dividido entre el índice de modulación no hay que índice de modulación, la modulación del canal, en este caso sería canal N. De esta manera, usted calcula la corriente en un MOSFET canal N, ¿ya? Esto lo he obtenido, bueno, en realidad no todos usan, por ejemplo, miren, vamos a poner, normalmente en los libros, este lambda n asumen 0, o sea, la modulación del canal. Esta modulación, esto en el lo han debido ver, ¿no? En el modelo del transistor. Esta modulación del canal generalmente es 0. ¿Ya? Entonces, no pues, no. No. Si fuera 0, pues sería 1 menos infinito, ¿no es cierto? Vamos a ver. Eso lo puedes sacar aquí. Aquí está. Esto es el modelo del ORCAD y sus parámetros. Como le digo, eso lo vamos a ver bien en el laboratorio que tengamos, porque esto ya es cosas prácticas, ¿no? Y esa corriente que le estoy indicando debe estar por aquí. Mire la cantidad de parámetros que tiene. Nosotros vamos a modificar 2 o 3 nada más. Los modelos son muy, muy complicados. ¿Qué vamos a usar todos estos modelos? Dependientes de la temperatura. Ecuaciones del MOSFET. Aquí está. Ecuaciones del MOSFET. Acá está. Y drenador. Vean, cuando estamos trabajando en la región, acá está, el caso 3 sería. La región de saturación. La corriente de drenador, acá ve, es igual a omega sobre L. Aquí utilizan, por eso le digo, hay que tener cuidado. Uno es el Kp y el otro el Kp'. Acá utilizamos el Kp. Para nosotros es el Kp' en la fórmula que hemos puesto. ¿Ya? Este es Kp sobre 2 por BGS menos BT0, donde BT0 viene a ser el voltaje de umbral, todo eso al cuadrado,
por 1 más, ahí me he equivocado, ¿no? Es 1 más el lambda por BDS. ¿Bien? Entonces vamos a cambiar acá. 1 más es, no es 1 menos. Uno más el lambda, en este caso canal N, por el BDS, el voltaje de drenador frontal. Ese es. Como le digo en los libros, en los textos, normalmente se toma esta modulación 0. Con eso se va todo este término. Y nos queda esto de aquí. ¿Ya? Otra cosa que hacen, o no simplificación, solamente representación. Todo este término lo llaman Kn. Entonces el Kn para nosotros va a ser 1 medio el Kn' omega sobre L. Y viene a representar la transconductancia, mire cómo sería. ID va a ser igual, lo vamos a representar ya no sino Kn, y esto lo hacemos 0, sería BGS menos del BT n, digamos, al cuadrado, nada más. Así sería nuestra ecuación, y eso es lo que ponen en el libro, en los libros de texto, en los textos que tengan, a veces colocan de esta manera la corriente, nada más, porque ya los otros valores son parámetros internos del MOSFET, ¿no? En este caso, para el diseño de este amplificador que nosotros necesitamos hacer, necesitamos cambiar los parámetros internos, por eso es que tenemos que colocar toda la fórmula, digamos. Ya no podemos colocar Kn, porque a veces en los libros, Kn tanto, dice. Ya, pues, ¿cuánto VG se necesita para que tengamos una corriente ID? Esto normalmente está, todo esto les da. Entonces, de aquí se despeje VGS para una corriente de ID, digamos, de 5 miliamperios, y se acabó el asunto, ¿no? Pero en este diseño de amplificadores, estos amplificadores diferenciales, depende la ganancia depende de la ganancia de los parámetros. Por lo tanto, necesitamos usar la ecuación general, que es esta. Entonces, me decía, ¿qué es este Kn? Pues, Kn aquí, hay que tener, por eso le digo, hay que tener cuidado. ¿A qué se refiere? El Kn para el ORCAD es el Kn' que ha puesto, aquí ha puesto, ¿no? El Kn' lo ha puesto. Ese es otro Kn', este es otro Kn. Pero si se da cuenta, mire, Kn, si nosotros hacemos, va a ser igual a 1 medio Kn' omega sobre L. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos hecho, hemos puesto en lugar de Kn', hemos puesto Kn. No es lo mismo Kn que Kn', o sea, no tiene las mismas unidades. Omega y dividido entre L, centímetros sobre centímetros, micrómetros, no tiene unidades. Esta es una relación. 1, 10, 5, 8, lo que sea, ¿correcto? Esta es una constante, un medio. Por lo tanto, Kn y Kn' es la transconductancia del transistor. Es lo mismo, solo que hay que tener cuidado. De acuerdo al modelo, unos colocan Kn, porque nosotros estamos hablando aquí en este circuito, caramba, aquí en este circuito, Kn. Este Kn debe significar todo el 1 medio Kn' omega L, ¿correcto? Y en el modelo es solamente el Kn, lo que está como Kn'. Está en el modelo, digamos, distribuido, no distribuido, sino está separado todos estos valores. No utiliza Kn. En los textos utilizan eso para simplificar, porque estos parámetros normalmente no se modifican, porque ya está construido el transistor. Ese es el Kn, es la transconductancia del transistor. En otros modelos colocan de esta manera, pero en otros textos, perdón.
Dice ID es igual a Gm por BDS en la saturación, ¿no? Entonces, ¿por qué coloca? Y este es el Kn. Claro, porque este es el BDS para un punto dado. Entonces, mire, ID va a ser igual, para nosotros, digamos, ID va a ser igual a Kn por el BDS para un punto dado, al cuadrado. ¿Ya? Y en los textos coloca ID igual que M por BDS al cuadrado. ¿Ya? Es transconductancia, transconductancia. ¿Por qué llaman transconductancia? Porque es la relación de ID y la corriente en función de la entrada BGS, ¿no es cierto? Porque para BTN igual a 0, BGS va acá, transconductancia, ¿correcto? Por las unidades. Ese es. Eso lo vamos a tocar bien en la parte del laboratorio, porque ahí tenemos que modificar todos estos valores. Es el modelo perdón, esta es la corriente que circula a través de un MOSFET, ¿no? Por ejemplo, en el BJT, ¿a qué es igual la corriente? Aquí es no lineal, ¿no es cierto? En el BJT, normalmente el BJT es el que se utiliza, ¿no? En circuitos 1, circuitos 2, en la corriente IC de colector de un BJT, ¿a qué es igual? Es igual a La ganancia, ¿no? ganancia, O el- el beta, ganancia de corriente por el IB. por el IB, más sencilla, ¿no? Ahora esto puede representarse IB en función del voltaje acá, el voltaje B base emisor, ¿no? BB. Hay representaciones. Es más sencillo. Ese es. Solo que aquí está simplificado. Está simplificado. No está tomando algunos parámetros internos del transistor. Ahora, nosotros vamos a trabajar con esto en el otro modelo. No vamos a trabajar mucho con los parámetros. ¿Por qué razón? Porque el transistor, perdón, el amplificador diferencial en un BJT depende bastante de la temperatura. ¿Ya? Entonces, son mejores los amplificadores en base a MOSFET. A MOS. Son mucho mejores y tienen mayores ganancias, no depende de la temperatura. Entonces, por esa razón es que se diseñan con mayor, ¿qué se llama? El amplificador en base a MOSFET, o BiCMOS o CMOS, ¿no? No tanto se utiliza el BJT, o están siendo reemplazados porque tiene mucha dependencia de la temperatura. Depende de BT, ¿no? Aquí no recuerdo bien, es BDS, el IB, ¿no? El IB, BDS, perdón, B voltaje emisor, menos el voltaje aplicado, menos el voltaje dividido, ¿se acuerdan, no? Es una función exponencial. Aquí abajo va el BT, que es el voltaje térmico, así lo llaman, del transistor. Este BT, bastante depende, porque es voltaje térmico, 0. Para el silicio 0.7, ¿no? O, claro, 0.7 voltios, voltaje BT. Este voltaje térmico lo llaman así porque depende de la temperatura.
varía bastante con la temperatura. Por lo tanto, el amplificador va a tener una variación fuerte. Eso lo vamos a ver en el análisis de JT, cómo podemos hacer el modelo. Pero es mejor, como le digo, el tipo CMOS. No depende de la temperatura, las ganancias son mayores, etcétera, 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 y es más simple el análisis. Ya. Entonces, yo creo que ya estamos en hora, ahí lo dejaremos. Esta parte, no sé si tienen preguntas para, no toquemos todavía lo del BJT. Me preguntó sobre este parámetro KN, entonces hay que tener cuidado, este KN, con este KN de aquí, y con el KN del modelo. Pero el KN es la transconductancia del amplificador, o sea, del transistor, transconductancia del transistor. Aquí puede estar, vamos a ver. Acá en los parámetros, miren, acá está utilizando KP, ¿no es cierto? Es que este debe ser de un transistor tipo P, me parece, KP, no, KP usa, KP, ¿ya? KP, ese es su término. Ahora vamos a ver qué significa el KP en el modelo. Está dividido por... No vamos a estudiar todo esto, ¿no? Solamente vamos a tomar los valores que nos interesan. Vamos a ver en el modelo qué es KP. Aquí está el gamma, de lo que les hablaba. Perdón, claro, ¿no? Gamma. Acá está el KP, acá está. Ahí está. Coeficiente de transconductancia. Está en amperios por voltio al cuadrado. Su unidad. Y valor por default, 20 microsegundos. Eso lo vamos a constatar en la simulación. Ese es el coeficiente de transconductancia. Ese es el Kp. Pero para nosotros es el Kn', ¿correcto? Y el Kn vendría a ser el 2 por Kn', o no, un medio por Kn' por omega sobre L. Omega es el ancho y L es la longitud del canal. Este es el lambda que les hablaba. Este es el que va en la fórmula de la corriente. Este parámetro lambda también va. Y es la modulación de longitud del canal. Solo trabaja en los niveles 1 y 2. O sea, ese es el modelo, no se preocupe. Tiene sus unidades voltios a la -1. Y, ve, valor por default, 0. O sea, no es necesario. O sea, es ideal, mejor dicho, el transistor. Lo toman como ideal aquí, ¿no? Pero tiene un valor. Si eso ¿cómo se llama? En los parámetros de cada transistor, ese lambda, en los parámetros en el datasheet del transistor, van a encontrar ese valor de lambda, con longitud de canal de modulación. Esos serían los parámetros, a ver, el Kp ya hemos visto, el lambda, que otro, W, ¿no? W y L. Son los que vamos a modificar, no más. El W. Aquí está. W es ancho del canal. Está en metros. Y este es su valor por default. Y hay que ver qué significa. Y el L, aquí está. No, este no. Sí, pues, L. Pero le han puesto una. Debe haber otro.
Mide la cantidad de parámetros, coeficiente de la OR, que es el L, viene a ser la longitud del canal DL, corrección de la longitud del canal. Es aquí otro parámetro importante para nosotros, este también. Este es el voltaje de umbral. O el voltaje de umbral. Simplemente el voltaje de umbral. Tiene un valor de 0,5. Pero este es para el nivel 5. Hay que ver para el nivel 1 que nosotros trabajamos, debe ser 0. Bueno, ya esto lo dejaremos para después. Vamos a revisar. Aquí está L por si acaso. Acá está. Longitud del canal, también en metros. Y es su valor por default, ¿no? En realidad se van a anular las unidades porque tiene que estar en la misma, o sea, metros, centímetros, micrómetros, ¿no? Es los valores. Debemos colocarlo en el mismo valor. Entonces, tenemos, es el mbric-N, y el mbric-P es el PMOS. Eso es lo que tenemos que utilizar, ese del ORCAD. Este es el de referencia el manual de referencia del circuito. Este es el modelo del MOSFET. Capacitarse. De ahí no solamente cuatro parámetros para poder encontrar la ganancia. De acuerdo pues lo que nosotros hemos obtenido en la fórmula, ¿no? Mire, para la ganancia necesitamos modificar Kn, la corriente, bueno, nos lo dejamos, y simplemente las modulaciones, nada más. ¿Cierto? Eso es lo que necesitamos modificar. Bien, entonces quedaríamos ahí en la parte del diferencial, del MOSFET. Vamos a empezar entonces con el laboratorio para ver la primera parte. Disculpe, ingeniero, que le interrumpe. Yo me pude conectar un poco tarde, unos cuantos minutos tarde después de que usted había llamado el listado. Un poco la dificultad con los datos de Vitel y pues no sé si me podría usted considerar, por favor, en el listado. Claro. ¿Qué 8 apellido? choque. 8 choque. Ya, está bien. Gracias, ingeniero. Creo que no se preocupe. Ya. Entonces vamos avanzando, capaz no vamos a acabar, vamos avanzando, ya es 11:26, ya pues ya estamos en hora. Acá tengo que el laboratorio